que me escucha, que la paz del Eterno sea con cada uno de vosotros, y la bendición y la lluvia de gracia y de misericordia de Dios sean en este hermoso día, en esta hermosa mañana lluviosa, en el cual estaremos compartiendo una bendita y poderosa palabra, siguiendo con respeto a la venida del Señor. Ahora vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco, o sea, donde se efectuará la segunda resurrección, que dice en Apocalipsis 20:11 que lo que resuciten en la segunda resurrección no tienen parte con lo que resuciten en la primera resurrección. Eso viene siendo al igual que en Mateo 25, donde habla de el juicio del trono de las naciones, que representa a los que se salvaron a la derecha y representa a los que se perdieron a la izquierda. Viene siendo lo mismo aquí en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que los de la primera serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. O sea, lo mismo que hemos venido enseñando, que los que resuciten en la primera resurrección son aquellos que se van a salvar, son aquellos que decidieron dar su vida hasta la muerte, los que no decidieron ponerse la marca de la bestia, los que decidieron guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo hasta el final. Por eso dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, ese sería salvo, refiriéndose a que tú perseveres hasta el día que te toque morir, o hasta el día que te toque ver ese acontecimiento, a la generación que le toque ver la gran tribulación. El que persevera hasta el fin, ese sería salvo. El que no persevera hasta el fin se perderá. Entonces vamos a aprender cuál es la segunda resurrección. El juicio, dice, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí se va a efectuar la segunda resurrección. Eso está en Apocalipsis 20, versículo 11, que se está refiriendo ya a los condenados. ¿Por qué? Porque los que resucitan en la primera resurrección no tendrán que pasarle un juicio de que para ver si se salvó, para ver si aparece en el libro de la vida. No, porque automáticamente resucita en la primera resurrección, automáticamente es salvo. Entonces, resucitará en la primera resurrección, y el juicio que se le hará, porque son dos juicios, uno para condenación y otro para salvación. Lo que se salve, estos resucitarán en la primera resurrección, o sea, tendrán un juicio, pero no para determinar si se perdió o se salvó, porque ya automáticamente resucite, se salvó. Entonces, ¿qué juicio que tendrán? Para darle el premio, para darle el galardón. Por eso Juan dice en el capítulo 20 aquí, versículo 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces los tronos que Juan está viendo aquí, un juicio, pero este juicio no es para condenar, sino para darle el galardón. El galardón al que en lo poco fue fiel, sobre lo mucho lo van a poner. Entonces ese juicio que se va a ejecutar ahí en la primera resurrección no es el mismo juicio que se va a ejecutar aquí en el juicio del trono blanco. Son dos juicios diferentes, son dos resurrecciones diferentes, y eso es lo que vamos a aprender en este día. Así que ponga atención y leemos en Apocalipsis 20, versículo 11. Dice: el juicio ante el gran trono blanco. Dice Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Está viendo? Que van a ser juzgados los muertos. ¿Quiénes? Los que van a resucitar en la segunda resurrección, los que van a estar ante el juicio del trono blanco. Los de la primera resurrección no van a ser juzgados igual. Hola. ¿Por qué? Porque dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, saludo, según sus obras, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque resucitaron en la segunda resurrección. Todo aquel que se perdió, todo aquel que se ponga la marca de la bestia, todo aquel que no entre al arca, será parte de la segunda resurrección y tendrá que verse con Dios ante el juicio del gran trono blanco. Por eso es que no tendrá parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque como no obedecieron a Cristo, no resucitaron, no guardaron los mandamientos de Dios, se pusieron la marca, se perdieron para siempre. Por eso es que dice que el mal entregará sus muertos. El Hades, o sea, está diciendo el infierno, va a entregar sus muertos. O sea, si te está diciendo el Hades va a entregar sus muertos, porque ya están condenados a eso. ¿Entiendes? El mal, los que murieron ahogados en el mal, van a entregar sus muertos. La muerte misma. ¿Entiendes? Entregaron sus muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué hace una diferencia entre la primera resurrección y la segunda? Porque la primera resurrección no es para juzgarte sobre si te salvaste o no, porque ya automáticamente tú estás salvo. El que resucita en la primera resurrección es porque automáticamente se salvó. Ahora, lo de la segunda resurrección, que es lo que van acá ante el juicio del trono blanco, el juicio final no es para los que se salven, sino para los condenados. ¿Por qué? Porque a la final completa, un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya resucitaron, ya se salvaron. Entonces eso es lo que Juan está viendo en Apocalipsis 20, versículo 4. Que vio muchos tronos y se le dio facultad a gente. El Señor le prometió a los sus discípulos que en aquel tiempo Él lo iba a sentar en tronos para darle facultad para que de juzgar, pero no juzgar conforme a condenación, ahora es para juzgar según tus obras, el galardón. Esos son los que resucitan en la primera resurrección. Por eso que no hay dos oportunidades, porque Cristo nunca ha prometido dos oportunidades. El que no resucita en la primera resurrección está condenado. El que resucita en la segunda resurrección va a estar ante el juicio del gran trono blanco, y es porque se condenó. Y por eso que van a abrir los libros y van a abrir el libro de la vida, y el que no esté ahí, o sea, en pocas palabras, no se van a encontrar, porque que automáticamente el Hades entrega sus muertos, es porque ya estaban en el infierno, estaban en el lago de no en el lago de fuego, no, sino en prisiones de tormento estaban. Y por eso es que ya le van a cantar sentencia, es la segunda muerte, los resucitan en su cuerpo que tenían, y como no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, lo van a lanzar en el lago de fuego. Automáticamente caen, es muerto de una vez, entonces su alma va a coger fuego por la eternidad, y es por eso que lo llama la segunda muerte. No lo digo yo, mira, dice, y esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. La segunda muerte, la segunda resurrección, es lo mismo. Por eso es que no hay dos oportunidades. El que no resucite cuando Cristo venga se perdió. No hay dos oportunidades. Es una mentira, una fábula. Si la iglesia se va en el arrebatamiento secreto, según lo que tienen esa teoría, se efectúa automáticamente la primera resurrección de dos resurrecciones, primera y segunda. Nada más quedan dos resurrecciones. Yo tengo una enseñanza explicando el orden de la resurrección. Se manifestaron después de la muerte de Jesucristo en adelante dos resurrecciones, con Cristo el tercer día y con las primicias, que fueron las bóvedas de aquellos santos que resucitaron, muchos. La palabra muchos es un número infinito y es un misterio, y te voy a dar un código por si no lo sabías. La palabra muchos, esos santos que resucitaron, si no me equivoco, en Mateo 27:52, si no me equivoco, son aquellos santos, son aquellos 144,000, son aquellas primicias, las primicias.
Resucitó Cristo al tercer día y las primicias que Pablo enseña el orden de la resurrección en 1 Corintios 15, 52. Digo, en 1 Corintios 15, 20 en adelante, hasta el 27. Las primicias son los 144,000 que el Señor los resucitó, esas bóvedas que se abrieron. Esas bóvedas que se abrieron después de la resurrección de Cristo y resucitaron muchos santos y aparecieron a muchos en la ciudad. Esas son las primicias. Ese misterio, esas son las primicias, los 144,000. Si alguna vez te preguntaste quiénes son los 144,000, son esas primicias que resucitaron después que Cristo resucitó al tercer día. Cristo resucitó primero al tercer día, luego las primicias. Entonces ya se efectuaron 2 resurrecciones y quedan 2. Y la Biblia la llama la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección son los salvos y la segunda resurrección son los condenados. No me crea a mí, es Apocalipsis que lo enseña y te lo estoy leyendo aquí. La segunda resurrección son los que van a resucitar ante el juicio del trono blanco. Por eso el mal entrega a sus muertos, el hado entrega a sus muertos. ¿Entiendes? La muerte misma entrega a sus muertos. La muerte va echada y el hado van a ser echados en el lago de fuego. Y los que no se hayan inscrito en el libro de la vida, son todos esos que van a resucitar en la segunda resurrección, van a ser lanzados en el lago de fuego, que es la segunda muerte, de la que habla Daniel también en el capítulo 12, que dice que unos serán resucitados para salvación, o sea, para gozo, para ser alumbrados por la eternidad como las estrellas, y otros serán resucitados, que es la segunda resurrección, para vergüenza y confusión perpetua. Son 2 resurrecciones diferentes. Nada más hay 2 resurrecciones. Y el que no resucita en la primera, que representa a los salvos, si resucita en la segunda, está condenado. No lo digo yo, te lo estoy enseñando. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. No lo digo yo, el Señor en su misericordia que me lo permitió entender. Por eso te lo explico con tanta facilidad. No es porque yo sea un estudioso ni sea un sabio, yo no soy nadie, sino que el Señor me lo hizo entender en su misericordia, me dio espíritu de sabiduría en su palabra y me abrió el entendimiento para poder decírtelo. Y no solamente a mí, sino a muchos. Ha levantado un gran remanente en estos últimos tiempos para pregonar la verdad antes de que se manifieste el hombre de pecado. Es necesario que lo que está oculto salga a la luz y lo que está en secreto se manifieste, o viceversa. ¿Entiendes? Pero tiene que salir a la luz lo que Cristo dijo que vendría, lo que dijo a través de Juan, lo que dijo a través de Pedro, lo que dijo a través de Pablo, lo que dijo a través de Daniel, como él lo dijo en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, después de la tribulación de aquellos días. La parábola de la cizaña, no hay 2 oportunidades, una sola. La parábola de las 10 vírgenes, no hay 2 oportunidades, una sola. La parábola del juicio ante las naciones, en Mateo 25, versículo yo creo que es 36. Una sola oportunidad. Los salvos los representa a la derecha, los perdidos los representa a la izquierda, lo de la primera resurrección a la derecha, lo de la segunda a la izquierda, que son los perdidos. Nunca habló de 2 oportunidades, una sola oportunidad. Lo que pasa es que el mundo entero está bajo el maligno. Y créeme que es el mundo entero. A la iglesia está también bajo el sistema del maligno. No estoy hablando que está poseída por el maligno, no. Bajo el sistema del maligno, creyendo una mentira, una fábula. Creyendo que se va de que antes, donde Cristo dijo después de la tribulación de aquellos días. Que te la han enseñado que son cosas diferentes, de que la tribulación y la gran tribulación, eso es el hombre que te ha enseñado. Jesucristo dijo
Orad para que cuando vuestra huida, que cuando se arme el huidero, que yo les he dicho todo antes, no sea en tiempo de invierno ni en día de reposo, porque entonces será gran tribulación, será gran calamidad en la tierra, cual nunca lo ha habido antes. Es ahí que se convertirá en gran tribulación, porque será tiempo de frío y será en día de reposo para ellos. Es por eso que será, y por todos los acontecimientos que han de venir, será gran día de tribulación. Pero confía que el Señor prometió a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, no sobre un grupito que se va a quedar, no, sobre el mundo entero. Para probar a los moradores de la tierra, aquí se va a separar el trigo de la cizaña, lo falso de lo verdadero. El que persevera hasta el fin, ese sería salvo. En ese momento, la iglesia de Esmirna, la promesa: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere, yo lo libraré de la segunda muerte, de resucitar en la segunda resurrección. Yo lo voy a librar, dice el Señor. Al que venciere hasta el final, hasta que lo maten, es al que venciere. O sea, el Señor no está prometiendo cosas ficticias, es la verdad. Y la segunda muerte es aquí, en la segunda resurrección, ante el gran trono blanco que se efectúa. Es ante el gran trono blanco que se efectúa la segunda muerte, que es la segunda resurrección. Por eso Juan dice en Apocalipsis 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, o sea, la segunda resurrección, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, quienes los que resucitan en la primera, y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlo para la batalla, la última batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es como la arena del mar. Ahí es que el Señor va a poner a sus enemigos por el estrado de sus pies. Ya cuando los que se salvaron, los que se dejaron decapitar, como los que quedaron en ese entonces y fueron arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, van a venir en Apocalipsis 19 y van a reinar con Cristo 1000 años. Los que se pusieron la marca, entonces el Señor lo va a determinar con la palabra que sale de su boca. No me crea a mí. Yo te estoy explicando la diferencia entre la primera resurrección y la segunda. La primera resurrección se efectúa en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 4, donde Juan ve un juicio y ve las almas de aquellos que padecieron hasta el final, que es la iglesia de Esmirna, que muchos van a ser muertos, no todos, muchos. Pero ahí, aunque no te mencione, Juan, lo que el Señor guardó, están todos juntos, ligados. ¿Por qué? Porque en el mismo Apocalipsis, no me acuerdo la cita bíblica, que habla que Juan vio aquellos que tenían palmas en las manos y son los que habían salido de la gran tribulación y estaban ante el gran trono, ante el gran trono del Señor y del Cordero, con palmas en las manos. Usted no ha oído ese coro que dice: allí estaremos con palmas en las manos, allí estaremos por la eternidad. Y especifica quiénes son esa gente, los que salieron de la gran tribulación. Están todos ligados, tanto los que fueron decapitados como los que quedaron en ese momento y fueron arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Están juntos, no separados. Dice que uno se fue en primero y los otros dice que se van a quedar y que para que lo decapiten. Eso es mentira, porque entonces, si se efectúa la primera resurrección cuando se vaya de que la iglesia secreta, en un arrebatamiento secreto, entonces, ¿por qué aquí dice así? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice: la segunda resurrección no tiene potestad sobre esta. ¿Entiendes? Aquí está diciendo claro quiénes son los que van a ser resucitados en la primera resurrección, que son los decapitados como los que quedaron vivos en la gran tribulación. Es una falsa. No me crea a mí, es una falsa. Que se va a la iglesia antes, porque si se va antes se efectúa automáticamente la primera resurrección. Entonces, los que se han decapitado, ¿dónde van a resucitar? En la segunda. Entonces están condenados a la segunda muerte. Y no hay una tercera resurrección, nada más primera y segunda.
Y la segunda resurrección es conocida como la segunda muerte. Entonces no me crea a mí, iglesia, amigo que me escucha. Yo te estoy diciendo lo que se me fue revelado, se me permitió en su misericordia, Dios. Y no estoy interpretando, te estoy leyendo lo que está escrito. Que Juan dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Si hubiesen sido decapitados porque no estaban preparados, no estaban, supuestamente sí, que los que estaban preparados se fueron con Cristo, ¿por qué esta gente dice, tenían el testimonio de Jesús y la palabra de Dios? Porque la iglesia nunca se ha ido antes. La iglesia de Esmirna nunca se fue antes. Decidió dar su vida hasta la muerte y por eso la Biblia lo llama bienaventurado. Bienaventurado. Por eso le dice que ellos son los que van a reinar con Cristo 1000 años. No dice que supuestamente la iglesia que está en el cielo 7 años, que va a reinar con Cristo de que 1000 años. Entonces, ¿por qué aquí está diciendo lo contrario? Que fueron los que pasaron la gran tribulación. Porque es una mentira, mi amigo. ¿Entiendes? Es una mentira. ¿Tú quieres ver quiénes son los que van a reinar con Cristo 1000 años? Chequea. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Apocalipsis 20, versículo 4. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Está viendo? Los que pasaron la gran tribulación. Y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. Y vivieron, ¿está viendo? Y fueron resucitados, dicen. Y reinaron con Cristo 1000 años. ¿A dónde está de que la iglesia que se fue, de que vino a reinar con Cristo 1000 años? Donde aquí te está diciendo quiénes son los que van a reinar con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Está viendo? Los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que se pusieron la marca, los que murieron sin Cristo, los que están en el Hades, los que murieron en el mal, que desobedecieron a Dios y se fueron sin Cristo. Eso no van a volver a resucitar, porque no pertenecen a los que se salvaron, a los que están en el lado derecho, no pertenecen. Y por eso dice, pero los otros muertos no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Está viendo? Hasta que los que se salvaron reinen con Cristo 1000 años. Y entonces el Señor ponga a sus enemigos por el estrado de sus pies, que aplaste a los que quedaron vivos en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, y agarre al dragón, que es Satanás, y lo eche en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Ya estaban ahí antes de echar al dragón. Ya la bestia y el falso profeta estaban ahí. No lo digo yo, se lo voy a leer. Y dice, esta es, en el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, se efectuó ya la resurrección primera. ¿Cuándo? Cuando dice aquí, y vi las almas de los decapitados, en el versículo 4, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, la iglesia de Esmirna. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron, ¿está viendo? Y vivieron, fueron resucitados. Ahí se efectuó la primera resurrección. Míralo, aquí nos lo dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. No lo digo yo. No lo digo yo. La primera resurrección se efectúa aquí. Es después de la tribulación, aquellos muertos, aquellas almas decapitados, junto con los que quedaron. Aunque usted no lo vea ahí, están ahí porque Apocalipsis habla de los que tienen de los que tienen ante el trono de Dios, están con palmas en las manos. Están por ahí, no me acuerdo la cita bíblica. ¿Entiendes? Que salieron y estaban con palmas en las manos. Déjame ver si lo encuentro para leerlo. No lo encuentro, pero la Biblia habla que este grupo están ante Dios, ante el trono de Dios y del Cordero,
y están con palmas en las manos y son millares y millares y millares, millones y millones. Gente que se van a salvar, millones y millones. Ahora no se van a comparar con los perdidos, porque los perdidos serán trillones y trillones y trillones de perdidos, serán más que los salvos. Pero el remanente que se salvará, ese va a reinar con Cristo por la eternidad. Y van a volver a ver reyes, van a volver a ver reyes. Y ya cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva, que la Jerusalén del cielo descienda ya por completo, porque no en el cielo que ya vamos a reinar, ya no. En la Jerusalén, cuando hagan cielo nuevo y tierra nueva, entonces habrán reyes. El Señor pondrá reyes de nuevo, porque por eso son el premio, el galardón. Él pondrá, por ejemplo, tú te mereces el premio de ser un rey. Toma, David, toma tú eres rey, allá. Y dice que que todas las naciones que sean salvos. ¿Usted quiere ver si yo estoy hablando mentira? Si en habrán reyes después, cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva. Te voy a leer Apocalipsis 21, versículo del 23 hasta el 27 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. En la gran ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, cuando el Señor restaure todo, restaure el reino, que le preguntaron los discípulos, ¿cuándo restaurará el reino? La restauración de todo está en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, cuando Dios dice que hace todas las cosas nuevas como al principio, cuando todo era bueno, todo era perfecto. Ahí es que restaura ya todo. Entonces dice, y las naciones que hubieran sido salvas, Apocalipsis 21, versículo 24, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. ¿De quién? De la gran ciudad. Y los reyes de la tierra, ¿está viendo que va a haber reyes? Traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en la vida en el libro de la vida del Cordero. Los que fueron salvos, los que estaban a la derecha, los que entraron a la boda del Cordero, solamente son esos por la eternidad. Los que se perdieron, los que resucitaron a la segunda resurrección, entonces en la condenación eterna por la eternidad, donde será el lloro y el crujir de dientes. Nunca ha habido dos oportunidades, nunca ha resucitado, nunca va a resucitar los que se perdieron con los salvos juntos. No, son dos resurrecciones diferentes, son dos juicios diferentes, son dos batallas diferentes del falso profeta y la bestia contra aquel que monta el caballo y su iglesia que viene bajando en Apocalipsis 19. Y la otra batalla, la final batalla en Apocalipsis 20. ¿Entiendes? Del versículo 7, cuando se cumplen los 1000 años, que a Satanás lo van a soltar ya para que engañen en su totalidad a todos aquellos que no fueron engañados por el falso profeta ni la bestia. Y ahí es que va a descender el fuego del cielo. Y miren lo que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Está viendo? No esa ciudad actual, no, la ciudad amada que viene del cielo. Van a rodear el campamento, van a rodear esa ciudad, la van a rodear. Y dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, el Señor los reprenda, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿entiendes? Término pasado, que ya había pasado esa batalla, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Donde estaban, cuando vayan a echar el dragón en el lago de fuego, dice que ahí estaban la bestia y el falso profeta, dándote a entender en el término pasado que ya había pasado esa batalla primera. Dime a ver, Tommy.
que ya había pasado esa batalla primero. Entonces, está enseñando claro que son dos batallas diferentes, dos resurrección, primera y segunda resurrección. ¿Entiendes? Dos juicios diferentes. Los que se salven no van a ser juzgados de que para saber si tú te salvaste o no, 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 sino para darle el galardón, para darle las obras, para ver si usted se merece ser rey. Porque por eso es que Daniel dice, mire que lo que dice Daniel 12, aquí te vea, no me crea a mí, que todo se conecta, pero tú tienes que tener el entendimiento de Dios, tienes que tener sabiduría en la palabra del Señor y el entendimiento de Dios abierto para poder entender el misterio que hay escondido aquí. Mire lo que dice Daniel 12, dice, aquí está hablando de las dos resurrecciones, mire lo que dice, los salvos, mire lo que dice Daniel, y de los perdidos, mire lo que dice también, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está viendo, duermen, porque el cristiano no muere, sino que duermen, serán despertados, serán resucitados, uno para vida eterna, bien, refiriéndose a los salvos, a los que vencieron hasta el fin, y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué para vergüenza y confusión perpetua? Porque se perdieron. Esa es la segunda resurrección, la segunda muerte. No me crea a mí, te estoy buscando todas las citas bíblicas que se engrampan una con otra porque es un rompecabezas. El que no resucita en la primera resurrección se perdió. No hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación, no lo hay, no lo digo yo, te lo estoy mostrando por la palabra. Porque el que resucita en la segunda resurrección está condenado. Y si se efectúa la primera resurrección antes de la gran tribulación, entonces, ¿dónde van a resucitar los decapitados, los que no se pongan la marca de la bestia? ¿Dónde van a resucitar? Si no hay dos primeras resurrecciones, nada más hay una sola. Y los que resucitan en la gran tribulación, en la segunda resurrección, son aquellos que van a resucitar en Apocalipsis 20:11 ante el juicio del trono blanco. En Mateo 25, versículo 33, donde el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, se siente en su trono, pondrá a los suyos, a los que cogido a la derecha, que son los salvos, y a los perdidos a la izquierda, y dirá, apartado de mí, por cuanto no hiciste, no me diste de comer, no me visitaste, no esto. O sea, está hablando del amor. Eso significa el amor, porque no es por obra, no es por obra. Lo que está representando la parábola del rico y de Lázaro. El rico se perdió porque no tenía amor, no tenía misericordia. No era porque era rico, sino porque hacía banquete y no tuvo misericordia de darle ni siquiera un plato de comida a Lázaro. Entonces no tenía amor, no tenía misericordia, por eso se perdió. Lo de la izquierda representan a aquellos que no guardaron los mandamientos de Dios, que no tenían amor, no tenían misericordia. Lo de la derecha son aquellos que tuvieron misericordia, que tuvieron amor. Por eso los dos grandes mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no quieres pasar hambre, entonces no quieras dejar tú teniendo que otro pase hambre también. Si tú no quieres verte en cuero, ¿no? Si tú tienes mucho, comparte con el que no tiene. Entonces eso es lo que enseña el Señor. No enseña dos oportunidades, enseña una sola. Mientras estemos vivos hay una sola oportunidad. Ahora, si te toca ser parte de esa generación que ve esa manifestación del hombre de pecado, créeme que el Señor no va a venir antes, es después de la tribulación de aquellos días. Segunda de Tesalonicenses, el Señor no va a venir, le dijo Pablo a ellos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tiene que primero venir el hombre de pecado, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda en el mundo entero. No allá nada más en Israel, no, en el mundo entero. Por eso le promete a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los hombres. Ahí es que se va a separar el trigo de la cizaña. Y a la iglesia de Esmirna le promete que lo iba a guardar de la condenación de la segunda muerte. Eso es lo que le promete. De la segunda muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, ¿cómo es que tú te quieres ir antes? Tú quieres desobedecer lo que Cristo dijo. No va a ser así, no lo digo yo. Varón, usted está equivocado, usted está exagerando. Yo no estoy exagerando ni estoy interpretando nada. Yo simplemente te estoy leyendo y te estoy mostrando lo que se me fue entendido.
que no que estoy interpretando, se me fue entendido, me dio un espíritu de sabiduría en la palabra para entender ese misterio, porque es un misterio que por muchos años han discutido y han traído controversia. Los teólogos, que esto, que este crea una cosa, este crea una cosa. Pero Dios en su misericordia ha levantado un remanente que está abriendo los ojos de muchos antes de que venga el hombre de pecado y nos agarren asando batata. Si nos toca ver eso, porque no estamos lejos de ver eso, la élite se está poniendo a una para tener de aquí al 2030, la agenda 2020-2030, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Y si Dios se lo permite, créame que si le da la orden a Miguel allá en Apocalipsis 12, de que derribe al dragón ya para la tierra, nos va a tocar correr día duro y llenarnos de Dios para que el miedo no. Si nos toca ser de la iglesia de Esmirna, vamos a ser mártires, muchos, no todos, pero si nos toca ser de la iglesia de Filadelfia, el Señor nos va a guardar, aunque pasemos esa hora, porque por eso dice una hora, de la prueba, porque es un poco tiempo, porque si el Señor no acorta aquellos días, nadie sería salvo, por eso lo acortó, por eso puso poco tiempo, porque Él tiene que acortar eso, para que los escogidos no sean engañados. Así que no me crea a mí, Dios te bendiga, amada iglesia. Trata de permanecer fiel hasta que el día de tu muerte llegue, o hasta que se efectúe eso, que se manifieste el hombre de pecado, y después de esa tribulación de aquellos días, de esa gran tribulación, entonces que tú tienes que estar erguido si te toca ver eso, porque quién sabe cuándo va a ser eso, pero no estamos lejos, porque si como la élite tiene eso para el 2030, di que tener eso, pero eso es ellos, vamos a que Dios se lo permita. Ahora, si Dios se lo permite ya, tú tienes que tener claro, porque por eso Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es para que tú cojas miedo, no es para que te asustes, no es para que entre en temor, sino para que te llenes de Dios y estés apercibido sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Y el que no se llene de Dios, la va a matar. El que no se llene de Dios, lamentablemente. ¿Por qué cuando Pedro estaba vacío, que no estaba lleno del Espíritu Santo, negó a Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque no estaba lleno. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú dices, como él dijo después, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Máteme si usted quiere. Pero eso no lo va a decir tú en la chuleta. Porque Pedro dice, a mí hay que matarme, Señor. El Señor le dijo, el gallo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Y lo negó. Porque no estaba lleno, él estaba confiado en su propio yo. Y no en nuestro propio yo, es con la llenura del Espíritu Santo que vamos a poder soportar, vamos a poder perseverar hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, pero en ese día. Y también en tu caminar con Dios hasta que llegue el día de tu muerte, ese sería salvo. Así que Dios te bendiga, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Y amigo que me escucha, que no eres cristiano, busca del Señor antes de que sea tarde. Búscalo, porque Él no retarda su promesa. Él no ha venido porque Él no quiere que nadie se pierda. Si el Señor hubiese venido 7 años atrás, yo me hubiese perdido. No dije que me iba a quedar en la gran tribulación, no, que me hubiese perdido, porque que no hay 2 segundas oportunidad. No hay 2 primeras resurrección, hay una sola primera resurrección. Y hay una sola segunda resurrección. Y el que no resucita en la primera resurrección, que son los que están esperando a Cristo en su venida hasta el final, está condenado. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 20:11. Te lo enseñé ahora mismo. Así que Dios te bendiga más. Vete en oración, ayuno y oración. Señor, lo que este muchacho está diciendo es verdad o es mentira. No haga como los necios que creen que porque saben mucho, como Pablo, que perseguía a los cristianos, los destruía, porque él creía que porque estudió bajo los pies de Gamaliel, él tenía la verdad y estaba ciego, aún siendo un maestro. Mira, Nicodemo era maestro de la ley y Jesús le hizo una pregunta, le dijo que el que no naciera del agua y del Espíritu no podía entrar al reino de los cielos, y él dijo que cómo se hace eso. Jesús le dijo, ¿cómo tú siendo maestro no sabes esto? Porque esto no es cuestión de tú saber mucho, de tú estudiar mucho, esto es cuestión de que Dios en su misericordia te escoja y te dé espíritu de sabiduría y te abre el entendimiento para que pueda entender lo que lee.
no interpretar, entender. Y al mal el rompecabezas, que es un engranaje, un rompecabezas, que si Dios en su misericordia no te da el espíritu de sabiduría en su palabra y te abre el entendimiento, va a ser como los discípulos que con una ocasión le preguntaron de cuando se le debía lavar la mano, que le dijeron, Señor, explícanos la palabra, y le dijo, hasta ustedes son sin entendimiento, están oscuros, tienen el velo puesto, porque el maligno les cegó el entendimiento. Ustedes no saben que lo que entra por la boca va a la letrina y lo que sale es lo que contamina al hombre, porque no tenían el entendimiento abierto. Y dice que cuando el Señor resucitó, le abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender, los misterios de la palabra, y por eso ellos podían entender los misterios, ya no como antes cuando estaban ciegos, sino ahora podían entender todo lo que el maestro le dijo. Y es así, si Dios no nos da espíritu de sabiduría en la palabra y nos abre el entendimiento, no vamos a entender nunca, por más escatólogo, por más sabio que usted se crea. No lo digo yo, Jesús oró y dijo, Padre, te doy gracias porque escondiste este misterio de lo sabio y de lo entendido. Y hay gente que son inteligentes, que son sabios en el estudio, pero está escondido el misterio de Dios, está escondido para ellos. Y si no se humillan en humildad y dejan la arrogancia para que Dios lo tumbe del caballo como a Pablo, nunca van a entender el misterio que hay escondido aquí, en esta bendita santa escritura, que no es de aquel del que corre ni del que más busca, sino que de aquel que Dios elige en su misericordia para que lo pueda comprender. Esto no se basa en las grandes multitudes que muchos tengan de acuerdo a una, sino de aquel que Dios en su misericordia le abre el entendimiento. Porque Job dijo, de oída le hubiese visto, y Dios testificó con su propia boca que Job era un hombre temeroso, perfecto, que no había como él. O sea que Job hablaba de un hombre, se guardaba de una persona que ni siquiera él conocía, y así hay miles y millones de cristianos que se van a salvar, pero no conocen a ese Dios que ellos les sirven. No lo conocen porque son misterios. Y si Dios en su misericordia no le abre el entendimiento, no van a poder entender nunca lo que Él quiso decir, no lo que interpretaron, lo que Él quiso decir. Así que Dios te bendiga, amada iglesia. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Shalom Adonai.